Bienvenidos al curso de investigación del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Pontificia Universidad Javeriana. En esta sesión revisaremos los conceptos de variables, clasificación de variables y medidas que se utilizan para presentar los resultados. Vamos a comenzar por la definición de lo que es una variable. Las variables simplemente son características o valores que cambian dependiendo de la unidad de observación que estemos trabajando. Ya pueden ser individuos, objetos, momentos o lugares. Aquí encontraremos algunos ejemplos. El primero, la edad en un grupo de estudiantes de primer semestre de una cierta universidad. Aquí la variable o característica es la edad y esta va cambiando dependiendo del estudiante o individuo que se está observando. Un segundo ejemplo puede ser el color de un conjunto de carros de una marca específica. Aquí la característica o variable es el color y la unidad de observación que estamos trabajando es un objeto, que serían los carros en este momento. Otro ejemplo puede ser la temperatura promedio en los distintos meses del año en la ciudad de Bogotá. La variable es temperatura promedio y esta va cambiando dependiendo del mes que yo esté observando para nuestra ciudad. Finalmente, podemos observar la tasa de mortalidad por departamentos de Colombia en el año 2014. Dependiendo del departamento que yo esté observando, voy a encontrar un valor de nuestra variable de interés, la tasa de mortalidad. Las variables se pueden clasificar según su naturaleza. Esta puede ser de tipo discreta o de tipo continuo. Las variables discretas son las que presentan valores ya sea de números enteros o de categorías. Por ejemplo, número de camas disponibles en un hospital. Esta es una variable que únicamente puede tomar valores de números enteros. 2, 5, 10 camas disponibles. Lo mismo ocurre con la variable número de hijos. Los posibles resultados serían 1, 2 o 3 hijos. En el caso de la variable sexo o la variable ocupación, los posibles resultados son categorías, sexo masculino o femenino, o en el caso de ocupación, profesión docente, médico o ingeniero. Cuando hablamos de variables de naturaleza continua, estas variables pueden tomar infinitos valores. Por ejemplo, la variable edad toma valores como 34.5 años o 40.3 años. Lo mismo ocurre con la variable peso, que pueden ser valores como 68,3 kilogramos o 70.33 kilogramos, al igual que la variable talla, que toma valores como 1.8 metros o 1.64 metros. Las variables también se pueden clasificar según la forma en que éstas han sido medidas. Aquí aparecen dos subgrupos: las variables cualitativas o categóricas y las variables cuantitativas continuas. En el primer grupo, los posibles resultados son cualidades o características, mientras que en el segundo, los posibles resultados son números dentro de una escala continua de resultados. Podemos seguir desagregando cada uno de estos grupos según la escala de medición que haya sido empleada. En el caso de las variables cualitativas aparecen las nominales y las ordinales. Las variables nominales, como vimos anteriormente, tienen como posibles resultados características o cualidades, pero yo no puedo establecer una relación de orden entre esos resultados, mientras que las variables ordinales yo sí puedo establecer esa relación de orden. Veámoslo a partir de algunos ejemplos. Sexo, lugar de nacimiento, grupo sanguíneo u ocupación son variables nominales, porque como posibles resultados obtengo categorías o características o cualidades, pero yo no puedo establecer una relación de orden entre esos resultados. Yo no puedo decir que sexo masculino es mayor o menor que sexo femenino. Cuando hablamos de variables ordinales, como estrato socioeconómico, grado de severidad de una quemadura, clasificación por triage o nivel educativo, los posibles resultados de cada una de estas variables siguen siendo categorías o cualidades y además puedo establecer una relación de orden entre ellos. Yo puedo afirmar que estrato 6 percibe mayores ingresos que los estratos 5, 4, 3, 2 y 1. Cuando hablamos de variables cuantitativas continuas, las podemos desagregar en variables de intervalo o variables de razón. La diferencia entre estos dos grupos es la función que cumple el cero dentro de la escala de medición. En el caso de las variables de intervalo, el cero es un valor arbitrario que no implica ausencia de la variable, mientras que en el caso de las variables de razón,
el cero se considera absoluto y sí implica ausencia de la variable. Aquí, en estos ejemplos, podemos ver la diferencia. Cuando hablamos de la temperatura del medio ambiente, el valor de 0 grados Celsius no implica ausencia de temperatura, simplemente es un valor de referencia que me permite establecer cuándo existe más o menos temperatura. En el caso de las variables de razón, como por ejemplo la edad, el peso, la talla o el valor de ingresos en el mes, la función que cumple el cero dentro de esta escala sí es un valor absoluto, es decir, 0 años, 0 kilogramos, 0 centímetros, 0 pesos implica ausencia de la variable. Ahora bien, las variables también se pueden clasificar según la función que cumplan dentro de una pregunta de investigación. Esta pregunta generalmente busca establecer si estar expuesto a un cierto factor de riesgo o no, o tener una cierta característica, aumenta o disminuye el chance de presentar un cierto desenlace. En este escenario, la primera variable, estar expuesto o no a un factor de riesgo o tener la característica, se considera una variable independiente, mientras que presentar o no presentar el desenlace se considera una variable dependiente. Cuando se quiere evaluar esta relación entre estos dos grupos de variables, se deben considerar un tercer grupo, las variables de confusión. Ellas se caracterizan porque por sí solas ya se sabe que aumentan o disminuyen el riesgo de presentar el desenlace, es decir, tienen un efecto en la variable dependiente. De igual forma, puede que ellas se encuentren relacionadas con la variable de exposición, es decir, tiene un comportamiento diferencial dependiendo del grupo de la variable de exposición que yo esté evaluando. Al explorar esta relación también aparecen las variables modificadoras del efecto. Ellas, a diferencia de las variables de confusión, no están determinando la probabilidad de presentar el desenlace, pero cuando empiezan a interactuar en conjunto con la variable de exposición, ese desenlace o el riesgo de presentarlo sí está aumentando o disminuyendo. Por lo tanto, debe ser también considerada la exploración de la relación entre la variable de exposición y la variable de desenlace. Tanto la variable de confusión como las variables modificadoras del efecto deben ser controladas en el desarrollo de la investigación, con el fin de establecer si existe una relación entre la variable de exposición y la variable de desenlace y de qué forma se presenta esta relación. Este control se puede realizar en el diseño de la investigación o en el análisis de los resultados obtenidos. Finalmente, en la exploración de la relación entre un conjunto de variables de exposición y unas variables dependientes o desenlaces, se deben considerar también las variables intermediarias. Estas variables son un conjunto de características que se ubican en la vía causal que se encuentra entre la variable de exposición y la variable de desenlace. En ese orden de ideas, la variable intermediaria terminaría siendo una variable dependiente con relación a la variable de exposición, mientras que con relación a la variable de desenlace se convertiría en una variable independiente. A partir del siguiente ejemplo podemos revisar los conceptos anteriores. Se quiere evaluar si existe una relación entre el nivel de consumo de sal y el riesgo de presentar una enfermedad coronaria. En esta pregunta de investigación, la variable consumo de sal sería una variable independiente, mientras que la variable enfermedad coronaria sería la variable dependiente. Al evaluar esta relación, podemos considerar una tercera variable, el estado nutricional. Se conoce que las personas con sobrepeso o obesidad tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. A su vez, esta variable puede estar relacionada con el consumo de sal, es decir, que se presenta una mayor proporción de personas con sobrepeso o obesidad en las personas que tienen un alto consumo de sal. Por lo anterior, el estado nutricional sería una variable de confusión. En la exploración de nuestra relación, también podemos considerar la variable ciudad de residencia. El vivir en una ciudad específica no aumenta o disminuye el riesgo de presentar una enfermedad coronaria, pero se puede presentar que las personas que viven en una ciudad en particular y que también tienen un alto consumo de sal
presenten un mayor riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. En este caso tendríamos una variable modificadora del efecto. Al momento de realizar la investigación que explore esta relación, si aplicamos acciones que nos permitan controlar los efectos de las variables estado nutricional y ciudad de residencia, estas dos serían denominadas como nuestras variables de control. Finalmente, podemos considerar la variable hipertensión, la cual se ubica en la ruta causal entre el consumo de sal y la enfermedad coronaria, es decir, que es una variable dependiente con relación al consumo de sal y a su vez es una variable independiente con relación a la variable enfermedad coronaria. En este caso, la variable hipertensión se consideraría una variable intermediaria. Ahora que ya hemos revisado la definición de variable y formas de clasificación, a continuación veremos cómo presentar los resultados obtenidos en una investigación. Para esta sesión encontrará un caso introductorio, el cual corresponde a una investigación donde se observaron 11 variables en 2.512 madres y sus correspondientes niños recién nacidos. Los datos de estas 11 variables se organizan en una base de datos, que corresponde a un arreglo donde cada columna es una variable y cada fila es un individuo. Aquí tenemos los primeros registros organizados en la base de datos. Como se puede observar, ya con solo 30 registros es casi imposible poder describir esta población de estudio. Por este motivo necesitamos de mediciones que nos permitan describir claramente las características de esta población. Podemos comenzar con dos medidas de resumen que son las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Estas medidas se utilizan en variables cualitativas y en variables discretas. Para la variable sexo del recién nacido, en la siguiente tabla se presenta el número de recién nacidos de sexo femenino, 1209, y el número de recién nacidos de sexo masculino, 1303. Estos dos valores corresponden a la frecuencia absoluta. Ahora, si dividimos cada uno de estos valores por el número total de recién nacidos observados, 2512, y lo multiplicamos por 100, obtendremos el porcentaje o frecuencia relativa de recién nacidos por sexo. A partir de esta tabla podemos concluir que aunque existe una mayor proporción de hombres, esta proporción no es muy diferente a la proporción de mujeres. Otra forma de presentar estos valores es a partir de un gráfico de torta o pie como este, donde se presentan los mismos valores incluidos en la tabla anterior. Aquí tenemos otro ejemplo con la variable nivel educativo de la madre, variable que se clasifica como discreta, categórica, ordinal. Con esta tabla podemos concluir, por ejemplo, que el 79.6% de las gestantes tienen un nivel educativo de básica secundaria o media académica. También podemos afirmar que solo el 3.7% de las madres tienen un nivel educativo de técnico profesional o profesional. Un gráfico de barras como este nos permite ver los mismos resultados descritos anteriormente. Cuando tenemos variables de naturaleza continua, las frecuencias absolutas y relativas no permiten obtener conclusiones fácilmente, ya que saldrían tablas con muchas filas pero con muy pocos individuos. Un gráfico que representa la distribución de una variable continua es el histograma. En este gráfico se coloca en el eje horizontal o eje X los posibles valores de la variable y en el eje Y o eje vertical el porcentaje de individuos por cada valor. El histograma de la variable peso del recién nacido nos muestra cómo el mayor porcentaje de los individuos se encuentra entre 2.5 kilogramos y 3.5 kilogramos aproximadamente. Ahora, si queremos encontrar un valor que represente de la mejor forma posible todo el conjunto de valores observados, podemos considerar tres alternativas. La media, que se obtiene de la suma de todos los posibles valores de la variable dividido por el número de individuos. Para nuestro ejemplo, la media es igual a 2,9 kilogramos. Una segunda alternativa es la mediana, que es el valor que divide a la población en dos partes iguales, donde el 50% de la población toma valores menores o iguales a este.
Para nuestro ejemplo, la mediana es igual a 3 kilogramos. Una tercera alternativa es la moda. Este valor se define como el valor que más se repite. Para nuestro ejemplo es 2.9 kilogramos. Estas tres medidas se conocen como las medidas de tendencia central. Continuando con las variables de naturaleza continua, además de encontrar un valor que represente a todos los individuos observados, también nos interesa conocer qué tan distintos son estos valores entre sí. Una primera medida que nos habla de la dispersión de estos valores es la varianza. Esta medida se obtiene de promediar las distancias al cuadrado entre cada observación y la media. Por lo tanto, si estas distancias son cada vez mayores, la varianza va a ir aumentando, mientras que si las distancias son cada vez más pequeñas, el valor de la varianza se acerca a cero. Para la variable peso del recién nacido, la varianza es igual a 0,209 kilogramos al cuadrado. Otra medida de dispersión es la desviación estándar, que se obtiene de la raíz cuadrada de la varianza, buscando retornar a las unidades originales en la cual fue medida la variable. La desviación estándar del peso del recién nacido es igual a 0.457 kilogramos. Ahora, si queremos comparar distintas poblaciones o diferentes variables en términos de su nivel de variabilidad o de dispersión, podemos utilizar el coeficiente de variación, que se obtiene de dividir la desviación estándar sobre la media y multiplicarla por 100. La población o variable que presenta un mayor valor del coeficiente de variación es la que tiene una mayor dispersión relativa a su media. Para nuestro ejemplo, el coeficiente de variación es igual a 15.75. Un gráfico que nos permite observar la dispersión de una variable es el gráfico de cajas y bigotes o boxplot. Su construcción se basa en los percentiles. En general, el percentil K es el valor de la variable que determina que el K% de la población presentó valores por debajo de este. Por ejemplo, si observamos que el percentil 25 de la variable peso del recién nacido es igual a 2.7 kilogramos, esto quiere decir que el 25% de la población tiene un peso menor a 2.7 kilogramos. Si se observa que el percentil 75 de esta misma variable es igual a 3.24 kilogramos, esto indica que el 75% de la población tiene un peso menor a 3.24 kilogramos, o lo que es lo mismo, el 25% de la población tiene un peso mayor a 3.24. Como vimos anteriormente, la mediana corresponde entonces al percentil 50. El gráfico de cajas y bigotes se construye a partir de los percentiles 1, 25, 50, 75 y percentil 99. Interpretando el gráfico para la variable peso del recién nacido, podemos afirmar que entre 2.7 kilogramos y 3.24 kilogramos se encuentra el 50% de recién nacidos. Otras dos medidas de dispersión son el rango, que se obtiene de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Para nuestro ejemplo, es la diferencia entre 4.95 kilogramos y 0.59 kilogramos, que es igual a 4.36 kilogramos. Y el rango intercuartil, que se obtiene de la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. En nuestro ejemplo sería 3.24 menos 2.7, que es igual a 0.54 kilogramos. Finalmente, si se quiere observar cómo se relacionan dos variables de naturaleza continua, se puede utilizar el gráfico de dispersión. Este gráfico ubica cada individuo según el valor que presenta en cada una de las dos variables. Por ejemplo, este individuo tiene un peso de 2.9 kilogramos y una talla de 42 centímetros. A partir de este gráfico podemos afirmar que el peso y la talla se relacionan, de tal forma que a mayor peso se presenta también una mayor talla. Muchas gracias por asistir al curso de investigación. Los esperamos en la próxima sesión.